4. Hechos capítulo 4. Al libro de los Hechos se le ha dado o se le conoce como Hechos de los Apóstoles. Pero alguien más ha sugerido, algún teólogo por ahí, algunos de esos estudiosos de la Biblia, dicen que yo creo un mejor nombre para el libro de los Hechos, en lugar de Hechos de los Apóstoles, sería Hechos del Espíritu Santo. Porque en realidad lo que vemos en el libro de los Hechos son los actos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. No son hechos de los apóstoles, sino del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Y alguien más ha dicho de una manera más acertada, yo creo que Hechos debería de llamarse Hechos del Señor Jesucristo, porque de hecho el libro de los Hechos es la continuación del ministerio de nuestro Señor, solo que ahora a través de los apóstoles. Lo que nuestro Señor Jesús, Él se autolimitó a un territorio, Israel, Jerusalén, y no salió de esa tierra, pero sus discípulos sí iban a salir, iban a ir más allá, hasta todo el mundo. ¿Recuerdan la gran comisión? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y se me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El mundo conocido de aquel entonces era todo el imperio romano, y la palabra llegó hasta lo último de la tierra. Fue el apóstol Pablo quien llevó la palabra de Dios hasta Roma, que era lo último de la tierra. Entonces creo que el libro de los Hechos es la continuación de los actos y hechos de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo y a través de los apóstoles. Entonces sería un nombre muy largo para el libro de los Hechos. Así que vamos a Hechos capítulo 4. Hechos 4. Y de hecho vamos a leer todo el capítulo. Son 37 versículos. Así que si tú no leíste esta semana en tu casa la Biblia, pues aquí la vamos a leer. Para eso venimos aquí a la iglesia, a leer la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 4. Vamos a leerlo como de costumbre, mis hermanos, de un versículo, ustedes el segundo, y así nos seguimos hasta el versículo 37. Dice así la palabra de nuestro Dios, Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este hombre está entre vuestra presencia santo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. y en modo hay salvación, Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí. Diciendo: ¿qué haremos
porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no nos podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les inculcaron que eran de una arte y enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre que había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Palabra de nuestro buen Dios. Hemos leído Hechos capítulo 4. Qué maravillosa historia. Hemos leído de las obras de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y yo quiero llamarle a este mensaje que vamos a extraer de todo este capítulo 4 de Hechos: ¿en manos de quién está tu vida? ¿En manos de quién está tu vida? ¿Cuántos trajeron sus manos? Todos, ¿verdad? Todos. Mira por un momento tus manos, mi hermano. Mira tus manos. Cierra, ábrelas, ve tus dedos. De verdad que tus manos, mis hermanos, es una obra maravillosa de Dios. Incluso si puedes, ahí los que tengan al lado a sus hijos, vean las manos de sus hijos, nuestra hermana Cris de su bebita. Digan, wow, qué maravilla. O sea, hermanos, ningún ingeniero ha logrado hacer una máquina tan perfecta como nuestras manos. 5 dedos para poder sujetar cosas.
Los 4 dedos con 3 divisiones y el pulgar solo con 2. Pero todo está hecho perfecto, mis hermanos. Lo que nos une a nuestro brazo, los músculos, el tejido, todo a la perfección para poder sujetar las cosas. Ningún animal tiene lo que nosotros tenemos aquí, nuestras manos. Es una obra maravillosa de nuestro Dios. Pero mi hermano, ¿cuánta confianza deberíamos de tener en nuestras manos? ¿Cuánta confianza deberíamos tener en las manos de los demás? Y es que el título de este mensaje es: ¿en manos de quién está tu vida? Los apóstoles, mis hermanos, Pedro y Juan, a través del poder de nuestro Señor, han hecho un milagro. En el capítulo 3 tenemos la curación de un cojo, un hombre de más de 40 años que estuvo enfermo. Y cuando Pedro y Juan iban subiendo al templo a orar, entonces este cojo les extendió la mano pidiéndoles una limosna. Y tenemos las famosas palabras de Pedro que dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó el cojo y comenzó a caminar y a dar gloria a Dios. Todos conocían a este cojo. Todos en Jerusalén conocían a este cojo. Así que el milagro estaba hecho y nadie podía negarlo. Y es allí donde comienza la narración del capítulo 4. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los líderes religiosos, los sacerdotes, los saduceos, pues se enojaron y dijeron: este hombre, este cojo sano, puede ser un peligro para nosotros, porque mucha gente se va a ir tras ese hombre llamado Jesús que dicen que resucitó. Así que, mis hermanos, después de leer todo este capítulo 4, yo quisiera dividir el capítulo 4 en 3 sencillos puntos, 3 secciones que creo que los tenemos bien marcados allí en el capítulo 4. El primero está del versículo 1 al versículo 22. El segundo punto está del versículo 23 al versículo 31. Y por último, del versículo 32 al 37, la tercera parte. A la primera parte, del versículo 1 al 22, vamos a llamarle manos impotentes. ¿En manos de quién está tu vida? A la primera parte, del versículo 1 al 22, le llamaremos manos impotentes. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Notemos lo que dice el versículo 3, 4 versículo 3. ¿Qué hicieron los líderes religiosos, los saduceos, los sacerdotes y los jefes de la guardia? ¿Qué hicieron? Versículo 3, con Pedro y Juan. Les echaron mano, los agarraron, los tenían bien agarraditos y dijeron: a estos no los vamos a soltar. Lo que pensaban hacer los saduceos y los sacerdotes y la guardia del templo era castigar a Pedro y Juan, quizás meterlos a prisión, para que nunca más volvieran a predicar en el nombre de Jesús. Ese era el plan que tenían. Mis hermanos, los saduceos, de hecho el versículo 1, te leo, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos, mis hermanos, eran un grupo más que religioso, casi más pegado a lo político. Los saduceos eran un grupo de líderes judíos que estaban muy unidos con la política. Apoyaban a Herodes y apoyaban al Imperio Romano. Así que era gente con mucho poder. Tenían muchas maneras de hacer lo que ellos querían, porque tenían poder político y económico. Era gente con dinero, con muchas posesiones, con muchas tierras. Esos eran los saduceos. Y los sacerdotes, pues no se diga, también era gente con mucho poder económico, político, y el jefe de la guardia, que sin duda también era alguien con poder. Estos 3 grupos de personas, los sacerdotes, los saduceos y el jefe de la guardia, arrestaron a Pedro y a Juan y dijeron: no los vamos a soltar hasta que los convenzamos de que ya no hablen más en el nombre de Jesús. Los vamos a castigar
y si es posible, dejarlos en prisión. Pero mis hermanos, el versículo 21, si leemos allá el 21, dice, ellos entonces les amenazaron. ¿Y qué pasó? Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Gente con mucho poder económico, político, pero ¿qué pudieron hacer? Nada. No pudieron hacer nada, mis hermanos. Tuvieron que soltar a Pedro y a Juan. ¿En manos de quién está tu vida? ¿En manos de quién está tu confianza, mis hermanos? Poner nuestra confianza en las manos del hombre, por más poderoso que éste sea, mi hermano, no logran lo que ellos se proponen. ¿Crees tú que los grandes poderosos, los millonarios del mundo, crees que realmente logran lo que se proponen? No lo logran, mis hermanos. Ni con todo el dinero, ni con todo el poder pueden controlar al mundo. No pueden. Ni controlar siquiera una agenda. Se les sale de las manos. Y es que hay alguien que controla todas las cosas y es nuestro Dios. El hombre, por más poderoso que éste sea, por más dinero que éste tenga, por más influencias políticas que tenga, mi hermano, sus manos delante de Dios son impotentes. Mis hermanos, no hacemos bien cuando depositamos nuestra confianza en los poderosos. No hacemos bien, porque ellos fracasan, como los saduceos, como los sacerdotes y el jefe de la guardia, que creían tener todo el poder, pero el versículo 21 dice, tuvieron que soltarles, no hallando ningún modo de castigarles. Sus manos fueron impotentes. Aunque su plan era arrestarles y castigarles, no pudieron hacer nada, mis hermanos. Hay una historia en el Antiguo Testamento, a la cual te quiero invitar que vayamos rápidamente. Segunda de Crónicas 16. Veamos lo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en las manos de los poderosos. Sin perder el libro de los Hechos, capítulo 4. Y en el capítulo 16 del segundo libro de Crónicas tenemos la narración de un rey que puso su confianza en las manos de los poderosos. Ellos me pueden ayudar con su ejército, ellos me pueden ayudar con su poder. Y veamos qué fue lo que sucedió. Te lo voy a leer y lo voy a hacer muy rápido para no llevarnos mucho tiempo. Dice el capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo:
por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Asa finalmente murió. ¿Por qué dice? Porque puso su confianza en los hombres y no puso su confianza en Jehová. Confió en los poderosos para librarse del rey de Judá, para librarse del rey de Israel que estaba atacando a Judá. Llamó al enemigo, a los sirios, y dijo: los sirios son más poderosos, me apoyaré en ellos. Hizo alianza con ellos confiando en el poder de los sirios, y sin duda ganaron la pelea. Pero cuando vino el profeta, el vidente, y le dijo: Asa, has hecho locamente, has puesto tu confianza en los hombres antes que en Dios. Por haber hecho esto, el ejército de Siria se te escapó de las manos. Siempre será tu enemigo, y siempre habrá guerra en tu reinado. Finalmente Asa muere, enfermo de los pies. ¿Qué enfermedad tenía? No lo sabemos, solo que se enfermó de los pies. Y en lugar de pedir misericordia a Dios y de confiar en la misericordia y el amor de nuestro Dios, ¿en quién puso toda su confianza? En los médicos, en los doctores. Y no que sea malo ir con el doctor y con el médico, debemos acudir a ellos confiando en el Señor. Pero Asa, intencionalmente yendo en contra de Dios, puso toda su confianza en los médicos y murió. Mis hermanos, hacemos muy mal en confiar en las manos del hombre, no importa qué poderosos sean. ¿En quién está tu confianza, mi hermano? ¿En tu patrón? ¿En quién está tu confianza, mi hermano? ¿En esa persona que sabes que te puede ayudar? ¿En quién está tu confianza? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tus amigos? No, es que estos amigos que tengo tienen grandes influencias y ellos me pueden ayudar. Hacemos mal en poner nuestra confianza en manos impotentes, como las de, regresamos a Hechos, como las de los saduceos, los sacerdotes y el jefe de la guardia, que aunque tenían mucho poder político y económico, mis hermanos, sus manos eran impotentes. No debemos confiar en las manos del hombre. De hecho, la palabra dice que maldito el hombre. ¿Recuerdas el pasaje? Maldito el hombre que confía en el hombre. Mis hermanos, las manos del hombre son impotentes. No importa cuánto poder económico y político tengan, sus manos son impotentes. Pero pasemos a ver, mis hermanos, después de que estos líderes religiosos
no pudieron retener en prisión a Pedro y a Juan y tuvieron que soltarles. Pasemos a la segunda parte. Y a la segunda parte le llamaremos manos omnipotentes. Hemos visto en primer lugar manos impotentes, las de los saduceos, las de los sacerdotes y la de el jefe de la policía. Ahora veamos manos omnipotentes. Omnipotentes es todopoderosas. Manos omnipotentes, del versículo 23 al 31. Y dice, el versículo 23 comienza diciendo: puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos. Y quiero detenerme un poquito aquí en esta expresión. Puestos en libertad. ¿A dónde fueron Pedro y Juan? A los suyos. Mi hermano, cuando tienes tiempo libre, cuando tienes libertad de hacer algo, ¿a quién acudes? Pedro y Juan fueron con los suyos. Pues ya estamos libres, pues mira, Pedro, vamos con los cuates, a ver qué nos... No, fueron con los suyos, y aquí los suyos es con los hermanos. Fueron con el pueblo de Dios, con la iglesia, con aquellos que estaban también predicando el mensaje del evangelio, puestos en libertad. ¿A dónde vamos? Pues con los nuestros. ¿Qué mejor lugar que estar con los nuestros? ¿Recuerdan el salmo que dice: mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Muchos cristianos, mis hermanos, aún no se han dado cuenta de eso, de la gran bendición que es estar juntos y en armonía. Pues Pedro y Juan vinieron a los suyos. ¿A dónde corres en momentos difíciles, mi hermano? Con el vecino, con la vecina, con los amigos. ¿A dónde corres o vas con los tuyos? Hermanos, ayúdenme a orar, tengo esta necesidad. Hacemos bien en correr con los nuestros, a correr con los nuestros y pedir ayuda, oración. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron... Fíjate, mi hermano, en la oración que hacen este grupo de cristianos al tener a Pedro y a Juan libres. Comienzan orando diciendo: soberano Señor. Detengamos un poquito allí. Soberano Señor. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a quien quiere y a la hora que Él quiere. Y no hay nadie que le diga: ¿qué haces? ¿O por qué lo haces así? No hay nadie, mis hermanos, que le diga eso a Dios. Él es soberano. Quiere decir que no hay nadie por encima de Él. No hay nadie que esté gobernándolo a Él. Él es el Rey soberano. Pues comenzaron su oración diciendo: soberano Señor. Es decir, Señor, tú que haces lo que quieres, como quieres, cuando quieres, a quien quieres, a la hora que quieres, y no hay quien te diga qué haces. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y brinquémonos al versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y se pusieron en contra Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Pero fíjate lo que dice el versículo 28, que todo lo que hizo Pilato, Herodes, todo eso, dice el versículo 28, para hacer, ¿qué? Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mis hermanos, incluso la actitud de Herodes, de Pilato, al crucificar a nuestro Señor Jesús, ¿sabes quién planeó eso? Fue Dios. Fue Dios. A Dios no se le sale nada de control. Para hacer, dice el versículo 28, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mis hermanos,
Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. No hay nada que a Dios se le salga de la mano. ¡Ay, ya se me salió de la mano esto! Ese no era el plan. Pues plan B. No, Dios no tiene plan B. No tiene plan B. Es un solo plan el del Señor y se cumple a la perfección, como dice el versículo 28. Todo esto sucedió para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mis hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesús, su crucifixión, era parte del plan perfecto de Dios. No fue que Dios dijo, van a matar a mi hijo. No, Dios lo planeó así. Y aunque los que mataron a nuestro Señor Jesucristo son responsables de su acto y de su pecado por haber matado al dador de la vida, Dios tenía en control toda la situación, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Por un lado, no hay nada que suceda que Dios no permita y no controle, y por el otro, somos responsables de nuestros actos y de nuestros pecados delante de Dios. No intentes entenderlo, mi hermano, porque es un misterio. Dios es soberano, hace lo que quiere, cuando Él quiere. Todo lo que sucede es porque Dios así lo quiso, pero por el otro lado, yo soy responsable de mis actos, de mis pecados, de mi comportamiento, y voy a rendir cuentas delante de Dios. Pero Señor, si tú así lo quisiste, pero tú lo hiciste, y tú eres responsable. No hay manera de entenderlo. En cierta ocasión un pastor despertó bien contento porque dijo, ya entiendo cómo se reconcilia la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ya lo entendí, soñé, tuve un sueño. Pero, ¿qué fue lo que soñé? Ya se me olvidó. Mis hermanos, no hay manera de entender, es un misterio. Mis hermanos, los pensamientos de nuestro Dios son más altos que los nuestros. El simple hecho de creer que existe un Dios es porque ese Dios es más alto que nuestros pensamientos, mucho más sabio que nosotros. Así que delante de Él, cuando llegamos a verdades de la Escritura que no entendamos y que son un misterio, debemos ser humildes ante Él y decir, Señor, no lo entiendo, pero si tu palabra así lo dice, yo lo creo, aunque no lo entienda. Creer que hay un Dios es creer que hay alguien mucho más alto que mis pensamientos y mucho más grande que mi razonamiento, y que muchas cosas de la verdad de Dios, que es su palabra, no las voy a poder entender, pero las debo creer, pues Dios tiene en control todas las cosas. El versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, hablen tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes, ¿qué? Tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mientras extiendes tu mano, manos omnipotentes, manos todopoderosas, mis hermanos, que todo lo que Dios se propone hacer, Dios lo hace. Todo lo que Dios se propone hacer, Dios lo hace. No como las manos del hombre, que se pueden proponer algo y al final se dan cuenta que sus planes fracasan, porque sus manos, todas nuestras manos humanas, por más hermosas que estén, son manos impotentes, pero las manos de nuestro Dios son manos omnipotentes. Y por eso es que aquí los discípulos, los cristianos, están pidiendo, Señor, pon tu mano, extiende tu mano sobre Pedro y Juan y los discípulos, los apóstoles, para que ellos sigan predicando tu palabra con valor. Si tu mano está con ellos, nada los podrá detener. Y así fue, mis hermanos. De hecho, el libro de los Hechos tiene una división al inicio. Casi siempre los libros de la Biblia, al inicio, en los primeros capítulos, tienen como la introducción y de qué va a tratar todo el libro. En Hechos 1:8 tenemos el mandato de nuestro Señor: y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Pues el libro de los Hechos tiene esa secuencia. Los discípulos siendo testigos en Jerusalén, de hecho aquí se encuentran en Jerusalén, haciendo el milagro, curando a este cojo. Después se fueron a Judea, después por la persecución huyeron a Samaria, y finalmente el apóstol Pablo sale hasta lo último de la tierra a llevar el mensaje del Evangelio hasta Roma. ¿Te has dado cuenta cómo termina Hechos? ¿Alguna vez has leído tú el libro de los Hechos? ¿Y cómo termina Hechos? No sé si a ti te ha pasado. Cuando yo leí Hechos por primera vez, estaba emocionado porque es un libro histórico, narrativo. Entonces es muy fácil de leer, estás leyendo todas las historias, los milagros, todo lo que los apóstoles estaban haciendo. Y de repente el último capítulo de Hechos, Hechos 28, va la historia así pero bien encarrerada. Y de repente dice que Pablo lo metieron a la prisión y lo querían matar, pero de repente Pablo, no sé por alguna razón, tiene gracia delante de los políticos y lo ponen en una casa en Roma, rentada como prisionero domiciliario, algo así, y está en esa casa. Dice que todos venían y escuchaban la palabra de Dios. Y se acabó Hechos. Y uno dice, pero ¿y después qué pasó? O sea, ¿qué le pasó a Pablo? O sea, veníamos con la historia, se acabó Hechos. Y es que el propósito del libro de los Hechos es dejarnos ver cómo la palabra de Dios llegó hasta lo último de la tierra. Llegó a Roma. Y de Roma, mis hermanos, se extendió a todas partes. Y es que la mano poderosa de nuestro Dios, manos omnipotentes, no puede nadie detener. Las manos impotentes del hombre no pueden detener los planes de las manos omnipotentes de nuestro Dios. Hermano, ¿en manos de quién está tu vida? ¿En manos de quién estás depositando tu confianza? ¿En las manos impotentes del hombre? Que no importa cuánto poder político o económico tengan, son manos impotentes y pueden fracasar. ¿O estás poniendo tu confianza en las manos omnipotentes de Dios? Que nadie, ninguna mano humana, que son impotentes, podrán oponerse a los planes de las manos omnipotentes de Dios. Deberíamos de confiar y de poner nuestra confianza en las manos omnipotentes de Dios. Y esa es la batalla de cada día, mis hermanos. Esa es la batalla de cada día. Nuestra mente carnal muchas veces nos dice, mira, confía en fulano de tal, hazte amigo de fulano de tal porque te conviene, mira, háblale bien a esa persona, con él no te metas en problemas porque él te puede ayudar. Y muchas veces, mis hermanos, estamos poniendo nuestra confianza en el hombre, quien tiene manos impotentes, y no confiamos en Dios. Pero haríamos bien en cada día decirle, Señor, ayúdame a poner mi confianza en ti, Señor. Pareciera que no tengo a nadie que me ayude, pero tú eres mi ayudador. Tus manos son omnipotentes y no hay nadie que se oponga a tus planes. Los discípulos pusieron su confianza en las manos omnipotentes de Dios. No hay nada. ¿Recuerdas cómo comenzaron su oración? El versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo. Hermano, voltea hacia arriba, el cielo lo hizo Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Pero no solamente hizo el cielo y las galaxias y todo lo que hay ahí en el cielo, hizo la tierra, esta tierra tan ambicionada por muchos, y muchos políticos y poderosos se pelean por pedazos de tierra, pero esta tierra no les pertenece a ellos, les pertenece a Jesucristo. Esta tierra es la casa de Cristo, solo que se fue, pero va a regresar, nos la dejó para que la cuidáramos. Esta tierra le pertenece a Cristo, no a los poderosos, no a los políticos, no a los millonarios. Nuestro Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
¿Sabías, mis hermanos, que el ser humano quiere llegar a Marte? Dicen que llegaron a la Luna, no lo sé. Pero ¿sabes que no han llegado a lo profundo del mar? No hemos llegado allá. Sí queremos salir para afuera y ir a mar, pero no hemos ni siquiera llegado a lo más profundo de nuestro planeta. No hemos llegado, mis hermanos, nuestras manos son impotentes. Que los ricos se creen poderosos y no han llegado a lo profundo del mar. No han llegado. Que los políticos se creen poderosos, manos impotentes delante de las manos omnipotentes de nuestro Dios. Pero pasemos a ver como en tercer lugar, mis hermanos, la última parte de nuestro capítulo 4, que se encuentra del versículo 32 al 37. Y le vamos a llamar manos benevolentes. Número 1, manos impotentes. Número 2, manos omnipotentes. Número 3, manos benevolentes. Si recuerdas la lectura que hicimos al inicio, ¿qué es lo que nos narra Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, del versículo 32 al 37? ¿Recuerdas lo que nos narró ahí Lucas? Que todos los cristianos, los primeros cristianos, los cristianos primitivos del primer siglo, no tenían ninguna necesidad. ¿Por qué? Leamos el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Por qué era posible esto, mis hermanos? ¿Por qué era posible que los cristianos del primer siglo tenían todo en común y no estimaban sus posesiones materiales, sino que decían: oye, yo tengo 2, 3 terrenos y esa familia tiene una necesidad, voy a vender mi terreno y que se dé para las necesidades de los hermanos? ¿Por qué era posible esto? Veamos lo que dice el versículo 32. Regresémonos al versículo 32. Dice: y la multitud de los que habían creído, y aquí está la respuesta, mis hermanos. Y la multitud de los que habían creído, ¿qué dice? Eran de un corazón y un alma. En otras palabras, eran un cuerpo. ¿Sabes que Dios, Cristo, nos compara con un cuerpo? No nos compara con una familia. Es bonito decir: ay, somos parte de la familia espiritual. Y sí, también somos una familia. Pero sobre todo, la Escritura, el Nuevo Testamento, nos compara con un cuerpo. ¿El cuerpo cuántos corazones tiene? Un corazón. ¿Cuántas almas tiene? Una. Es lo que los cristianos del primer siglo tenían. Vuelvo a leer el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, no de muchos corazones, de un corazón y un alma. Y por tanto, ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía. Imagínense, mis hermanos, estas dos manos peleando con esta y diciéndole a esta: ay, ¿por qué tú tienes un anillo y yo no lo tengo? Yo quiero tu anillo. No se pelean. Pues está en la otra mano. Yo estoy alegre. Es parte del cuerpo. No había tal cosa en los cristianos del primer siglo, porque tenían un solo corazón, una sola alma. Mis hermanos, las manos omnipotentes del Todopoderoso Dios, al darles salvación y vida eterna, había creado en estos cristianos un mismo sentir y les había dado manos benevolentes, manos bondadosas, manos que miraban por la necesidad de los demás. Mi hermano, todo lo que tú posees, déjame decirte que en realidad no es tuyo. Todo lo que tú posees, tu casa, si tienes carros, si tienes terrenos, todo lo que tú posees, mi hermano, no es tuyo. ¿Sabes de quién es?
¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, de Jehová es la tierra y todo lo que en el planeta hay, todo le pertenece a Dios. ¿Sabes qué somos tú y yo? Solo mayordomos. ¿Cuál es el trabajo de un mayordomo? Solo administrar los bienes de su señor, de su patrón. El patrón dice, mira, esta es mi casa, tengo tantas posesiones, tengo esto y esto y esto, tú vas a cuidar de ellas y vas a administrarlas y vas a disponerlas para la necesidad de todos en mi casa. Imagínate que un mayordomo se creyera dueño de esa casa y dijera, no, esta casa es mía, no, ¿yo por qué le voy a dar a ese? No, si yo me lo gané, a mí me costó, yo sudé, yo esto, yo aquello. ¿Quién le va a hacer el amo a ese mayordomo? Lo va a castigar, y feo, lo va a castigar. Mis hermanos, somos meros mayordomos, solo administramos las cosas del rey. Este mundo y todo lo que tú tienes, mi hermano, Dios te lo ha dado. ¿Quién te dio la salud y la fuerza para obtener lo que tienes? Fue Dios. ¿Quién te dio el tiempo? Ahora que estábamos en el tiempo del COVID, hicimos conciencia de algo, de lo caro que es respirar. Qué caro es respirar, mis hermanos, y no nos damos cuenta de eso. Los que pasaron por momentos muy difíciles, que tienen que estar consiguiendo su oxígeno, y en cuanto estaba, se dieron cuenta y dijeron, oye, ¿cuánto tiempo he respirado? Y sin pagar. ¿Quién nos da el oxígeno, mis hermanos, que respiramos? Es Dios. Todo le pertenece a Él, somos mayordomos. Y eso lo sabían los cristianos del primer siglo. Sabían que todo lo que poseían no era de ellos. Solo se les había sido dado para administrarlo. Y tenían que ponerlo a la disposición de la iglesia y al servicio de Dios. Ellos lo sabían. Y por eso dice que vendían propiedades, vendían haciendas, y ahí al último nos pone el ejemplo de un hombre, dice el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo José? A quien le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, pues consoló a muchos, mucha gente que no tenía. Bernabé dijo, oye, yo tengo de más, lo voy a entregar para el bien de los demás hermanos. Y eso hizo Bernabé, tanto así que dijeron, vamos a cambiarle el nombre al hermano José. Ahora vamos a ponerle Bernabé porque nos ha consolado el hermano José. Y vendió su heredad y la puso al servicio de los apóstoles para que ellos la administraran con los necesitados. Manos benevolentes. ¿Cómo son nuestras manos, mis hermanos? ¿Son manos benevolentes? ¿Manos que reconocen que solo somos mayordomos? ¿O nuestras manos son manos que dicen, no, lo mío es mío? Fíjate, mi hermano, quiero hacer una aclaración. La iglesia primitiva tenía todo en común. No como dice el primer versículo, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No confundamos, mis hermanos, esta manera de vivir de los cristianos con el comunismo, que es algo muy distinto, porque el comunismo, lo que hace el comunismo es decir, todo es del poderoso, del rey, del que está gobernando, y yo se los reparto. Es más, no es si quieres, si nuestro hermano Chucho tiene un terreno, ese no es tuyo, Chucho, es del gobierno, y lo vamos a administrar y lo vamos a repartir a cada quien como sea. Eso no es cristianismo, ¿no? ¿Sabes qué es cristianismo? Que lo que tenemos lo damos, ¿sabes cómo? No a la fuerza, voluntariamente. No, la iglesia no es, mi hermano, aquí es a fuerzas, a ver, ¿con cuánto le van a entrar, hermanos? Si no es si pueden.
No, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. No, todo lo que damos en la iglesia, ¿sabes cómo debe de ser? Voluntario. Como dice el apóstol Pablo, ninguno dé por tristeza. Ay, pues nada más porque pues pobrecito, pues está bien, lo voy a dar. No. Si vas a dar por tristeza, hermano, mejor ni des. No des. Ninguno dé por tristeza ni por necesidad. Sino, ¿cómo debemos de dar? Con alegría, voluntariamente. Señor, tú has sido tan bueno conmigo, me has bendecido, tengo vida, tengo salud, no tengo otra manera de cómo agradecerte, Señor, pues voy a entregar esto voluntariamente. Nada es a fuerzas, mis hermanos, nada es a fuerzas, todo es voluntario. Y es lo que hacían los cristianos. Si tú acabas de leer, los apóstoles nunca le dijeron a José, José, tú tienes un terreno, véndelo. ¿O eso hicieron los apóstoles? No. A José le nació, dijo, yo voy a vender mi terreno, sin que nadie lo presionara, sin que nadie se lo impusiera. De Bernabé salió, dijo, oye, Dios ha sido tan bueno conmigo, me ha dado la salvación, estoy bien, tengo salud. Oye, se llama el agradecido. Además, todo le pertenece a Dios. Este terreno no es mío, es de Dios. Voluntariamente José lo vendió y lo entregó. Hubieron otros, de hecho el capítulo 5, a continuación, luego tenemos la historia de Ananías y Zafira, que dijeron, ay, oye, ¿cómo halagan a José? Y hasta le cambiaron el nombre, le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Ay, mi hermano Consuelo, ay, mi hermano, ¿cómo nos Y entonces Ananías y Zafira que dijeron, ya, me gusta eso, me gusta que el reconocimiento. ¿Y recuerdas qué hizo Ananías y Zafira? Que hicieron lo mismo, pero un poco distinto. También dijeron, también nosotros tenemos un terreno, también lo queremos vender y ponerlo a la disposición de la iglesia. Y lo vendieron. Pero cuando recibieron el costo del terreno que habían prometido dar, entonces la codicia entró en sus corazones y le dijo a Ananías a su esposa, oye, es mucho. ¿Y por qué no nada más damos una parte? Y les decimos que pues en eso lo vendimos. Y Ananías, como toda esposa obediente, le dijo, sí, mi amor, lo que tú digas. Y fueron con los apóstoles con la intención solamente, mis hermanos, ni siquiera de ayudar. Su intención no era ayudar a los necesitados. ¿Sabes cuál era la intención de Ananías y Zafira? El renombre, el prestigio, que me reconozcan y que digan, oye, también Ananías y Zafira, ¿cómo han sido tan bondadosos? No, vamos a darles un reconocimiento, vamos a ponerlos aquí adelante porque también ellos han ayudado. Eso es lo que perseguía Ananías y Zafira. ¿Y cómo terminaron? Muertos por buscar. No tenían la intención de ayudar, no tenían la intención de ver por el necesitado, no tenían la intención de, oye, ayudemos al que no tiene, nosotros tenemos un poquito más, pues vamos, no, ellos querían el reconocimiento. Y eso les costó la vida. ¿Ven cómo no nada más dar por dar? Ananías y Zafira dieron, pero terminaron muertos. No, si hemos de dar, que sea voluntariamente y con la intención correcta. Sí, yo quiero ayudar, porque muchos necesitan ayuda. Y todo lo que tengo no me pertenece. ¿Quién soy yo para cerrar el puño, para cerrar mis brazos? Señor, ayúdame que mis manos sean manos benevolentes, manos bondadosas. Manos impotentes las del hombre, por más poder político y económico que tengan, pero manos omnipotentes las de nuestro Dios. Nadie podrá contra sus planes, y nosotros como cristianos deberíamos responder agradecidos a Dios con manos benevolentes, manos bondadosas. Déjame concluir, mi hermano, con el versículo 10 que me brinqué a propósito, pero ahora lo quiero leer, del capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, repito, a quien vosotros crucificasteis. ¿Cómo era la crucifixión?
las manos perforadas, impotentes, no las podía usar Jesús, clavadas a la cruz. Mis hermanos, es increíble que las manos poderosas de nuestro buen Jesús, esas manos que hicieron el cielo y la tierra, un día estuvieron impotentes, clavadas a un madero. Oye, es como el creador del cielo y de la tierra, quien creó todo lo que hizo, lo que existe, que sus manos son todopoderosas, un día estuvieron impotentes, clavadas a un madero. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti. Solo por amor a ti. ¿Crees, mi hermano, que Cristo tenía el poder de bajarse de la cruz? Tenía todo el poder. Él se podía bajar. Y en ese momento que todos quedaron sorprendidos, pero dijo, no, si me bajo de esta cruz, no voy a pagar el precio del pecado tuyo, mi hermano, y mío. Esas manos todas poderosas estuvieron crucificadas, clavadas a un madero para el perdón de nuestros pecados. Allí en la cruz nuestro Señor estaba pagando por todos nuestros pecados, los que consideras no tan graves y los que consideras muy graves. Por todos nuestros pecados estaba pagando en la cruz. Dice el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pues ese Cristo impotente, mis hermanos, clavado en la cruz, aunque era al mismo tiempo todopoderoso, pero se encontraba crucificado, amarrado a esa cruz, impotente por nosotros. Pues en esa impotencia y en esa debilidad, ¿sabes qué nos dio? Salvación. Más tarde el apóstol Pablo va a decir que lo más débil de Dios es lo más fuerte que puede haber para el hombre. Lo más débil de Dios, Cristo en la cruz, mis hermanos, con esa debilidad, crucificado en la cruz, esas manos poderosas, impotentes, clavadas en un madero. A través de ese sacrificio nos estaba otorgando lo que tú y yo no podemos conseguir nunca: la salvación. ¿Recuerdas cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, la salvación es algo muy imposible? ¿Y recuerdas lo que Jesús respondió? Ciertamente para el hombre eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios es posible salvarlos. Y es que, mis hermanos, para la salvación de nuestra vida, para la salvación de nuestros pecados, se requería, uno, que fuera un hombre quien muriera por los pecados de la humanidad. Porque ¿quién pecó? Un hombre, nosotros. Entonces tiene que ser un hombre en representación de la humanidad, el que muera por la humanidad. Pero ese hombre tenía que ser perfecto y sin pecado. ¿Había un hombre perfecto y sin pecado? No había. De hecho, Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Y otros pasajes más dice que Dios, de una manera poética, que se asomó desde el cielo, abrió su ventana y miró y dijo: a ver si encuentro a un hombre justo que muera por los hombres en representación. ¿Y qué crees? No encontró ninguno. No encontró. Pero ¿qué crees, mi hermano? No solamente se requería que quien muriera por los pecados del hombre fuera un hombre perfecto y sin pecado. También se requería, mis hermanos, nuestros pecados fueron contra un Dios eterno. Nuestros pecados han sido contra un Dios eterno. El salmista David en el Salmo 51 dice que los pecados del hombre son contra Dios. No importa qué hagas, son contra Dios, contra su ley. Dice: contra ti y contra ti solo he pecado, dice el salmista David, cuando adulteró con Betsabé y cuando mató a Urías. Contra ti pequé, solo contra ti. Y es que todos los pecados son contra Dios, un Dios eterno. Así que el castigo por nuestros pecados requería de un castigo eterno. Entonces quien pagara por nosotros tenía que ser un hombre perfecto, sin pecado, para que fuera la ofrenda. Y tenía que ser alguien eterno, porque iba a pagar por un
pecado contra un Dios eterno. ¿Quién podía cumplir con esos requisitos, mis hermanos? Pues es imposible. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, la salvación del hombre es imposible. Y dijo Jesús: tienen razón. Para el hombre esto es imposible porque no hay hombre perfecto ni eterno. Todos son mortales y pecadores. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó y se hizo hombre. Y hombre perfecto, de la cuna a la tumba, nunca pecó. Todo el tiempo vivió guardando y obedeciendo la ley de Dios para llegar a la cruz como un cordero sin mancha y sin defecto. Pero además, al mismo tiempo, nuestro Señor Jesucristo no solamente era un hombre verdadero, era Dios verdadero. ¿Y Dios es qué? Eterno. Así que solamente Jesucristo, la persona de Jesucristo, podía pagar por nuestros pecados. Era el hombre sin pecado y sin mancha, y además era Dios eterno. Podía pagar por nuestra eternidad. ¿Y sabes en cuánto tiempo lo hizo? ¡Qué rico es nuestro Señor! Lo hizo en unas cuantas horas. Le crucificaron como a mediodía ya estaba nuestro Señor crucificado. Antes de las 3 de la tarde, nuestro Señor ya había muerto y había dicho: consumado es, que es una palabra en griego. Ya lo veíamos ahora en las 7 palabras de Jesús desde la cruz, tetelestai, que quiere decir: todo está pagado, ya pagué. En unas cuantas horas nuestro Señor pagó nuestra eternidad. Qué grande, maravilloso y rico es nuestro Señor. Pagó nuestra eternidad, tuya, mía y de todos los que creemos en Él, en unas cuantas horas. Solo Él pudo salvarnos. Por eso dice el versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre del Señor Jesús. Mi hermano, si tú hoy pones toda tu confianza en ese Señor llamado Jesucristo, quien tiene manos omnipotentes, pones tu futuro, tu vida en sus manos, créeme que tu vida estará segura. ¿Por qué no inclinas tu cabeza y vamos a Dios en oración?